estamos en tiempo de entrevista, estamos en el tiempo de las aventuras de la espada. Y hoy tenemos a un repetidor. No aprobó y lo tenemos que volver a examinar. O mejor dicho, ya ha venido tantas veces porque en vez de repetidor lo que es amigo. Y al final pues hasta le hemos invitado a un café. Pero lo más importante es que nos ha traído un libro. No ya en el sentido de que haya traído físicamente este libro que tengo en mis manos, sino que nos ha traído un libro que es importante, muy importante, porque él ha trabajado duro en él, y lo más importante no es que haya trabajado duro en él, sino que yo que le conozco a Pedro Corral. Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes, José Antonio, muchas gracias por hacerme repetir. Eso no se lo habría dicho a ningún profesor, pero te lo digo a ti como buen amigo y colega. Yo creo que cuando decía que nos has traído un libro, no me refería al libro físico. Me refería a que tú con el corazón, estoy completamente seguro, de que con el corazón Pedro Corral ha escrito este libro. Porque este libro es algo más que un libro. Esto es un trabajo ímprobo para sacar del anonimato, para sacar del oscurantismo, para sacar de sus fosas, no exactamente físicamente, sino en la memoria, en la verdadera memoria histórica, a todos los españoles de bien, españoles, y como dicen los chicos progres y españolas, que fueron asesinados vilmente por unas personas en concreto, pero en definitiva fueron asesinados por miembros del Partido Socialista Obrero Español, por miembros del Partido Comunista y por miembros de la CNT-FAI. Todos entraron en esto siguiendo instrucciones, en algunos casos, del camarada Stalin, que las dio también desde Moscú, ¿no? Y cuando hablamos de memoria histórica, pues no nos referimos precisamente a esto, sino, por desgracia, han hecho que la gente piense en memoria histórica en esas fosas que ellos dicen que existen, ¿no? Tuve aquí hace unos días a otro gran autor que estaba hablando también de un tema similar, y al cual le dijeron que si no hablaba de fosas y no hablaba de campos de concentración franquista, pues que no le publicaban la entrevista. Aquí es al revés. Aquí tenemos que hablar de campos de concentración y de fosas, pero de las de verdad, no de las que se han inventado. Y bueno, después de este discurso que dirá Pedro que hablo demasiado, le toca a él. No, de verdad que creo que cuando has dicho de escrito y trabajado con el corazón, yo estoy completamente de acuerdo con lo que has dicho. Este es un libro escrito con conmoción y con emoción, ¿no? Tú lo has dicho, recordando a unas víctimas de la Guerra Civil. Seguramente, o con toda seguridad, de las mayores fosas de la Guerra Civil son las que están en Paracuellos del Jarama. Son fusilamientos en masa, en ocasiones de 400, 500 presos asesinados. Además, como tú recordarás, ya se ha contado en alguna ocasión por testigos, cómo iban llegando los autobuses al arroyo San José, bajo el Cerro de San Miguel de Paracuellos del Jarama, y iban descendiendo los presos por autobús. Los que seguían en los autobuses veían lo que sucedía con aquellos que les antecedían, ¿no? Bueno, está escrito también no solo con la emoción del recuerdo de estas personas que sufrieron una crueldad y una injusticia tremenda, sino también con el recuerdo de las personas de bien que se jugaron la vida en algunas ocasiones para parar estas matanzas, ¿no? Y ahí hay un protagonista esencial, que es el que va hilando toda la historia que cuento en Detengan Paracuellos, que es el delegado de Cruz Roja Internacional en Madrid, el joven
doctor suizo George Seny, un pediatra de 29 años que se incorpora como voluntario a Cruz Roja Internacional para acudir a España e intentar paliar el sufrimiento de la población civil. Y lo que se va a encontrar en Madrid, aparte de una represión tremebunda con muertos en las calles que él mismo ve y denuncia en sus informes, con esa amenaza que se va a convertir en realidad de el riesgo de que los presos en las cárceles madrileñas sean masacrados por las fuerzas del gobierno. Yo entiendo que has querido también rendir un homenaje a ese hombre, ¿no? Eso es. Entiendo que el libro está pensado con ese protagonista. Sí. Protagonista que no viene en los libros de historia. ¿Cómo es posible? Muy escasamente citado, además bajo la sombra de un personaje que te será admirable como a mí, que es el cónsul noruego Felix Slayer. Creo que Felix Slayer, en su libro del Madrid Rojo, o Diplomático en el Madrid Rojo, evidentemente él se da a sí mismo una grandísima importancia, que la tiene, es indudable, en la labor de defensa de los presos y denuncia de los atropellos y de las violaciones a los derechos humanos de las que está siendo testigo en el Madrid revolucionario. Pero creo que él, en el fondo, él es el que está trabajando a favor de los presos a la sombra de George Seny. George Seny se convierte en un momento dado cuando el cuerpo diplomático le pide que forme parte de una comisión integrada por 3 miembros del cuerpo diplomático en Madrid para velar por la seguridad de los presos. Y Cruz Roja Internacional le advierte al doctor Seny: muy bien, usted puede trabajar a la limón con el cuerpo diplomático, pero no se olvide nunca que usted forma parte de una organización neutral como es Cruz Roja. Bueno, en esa tesitura, George Seny se va a convertir en la cabeza visible del movimiento de defensa, de protección y de salvaguarda de la vida de los presos amenazados por las fuerzas del Frente Popular y del gobierno del Frente Popular. ¿Qué momento es este? Es el 2 de noviembre, cuando, a instancias del cuerpo diplomático, él dirige una carta a Francisco Largo Caballero, jefe del gobierno socialista, diciéndole que los presos están protegidos por los convenios internacionales firmados por España, que les conceden la condición de prisioneros de guerra. 2 días después recibe la respuesta de Largo Caballero. Estamos hablando del 4 de noviembre, fíjate qué días, qué fechas. Largo Caballero le contesta al doctor Seny: de eso ya hablaremos otro día. Después de esta evasiva de Largo Caballero, 3 días después, empiezan las sacas de La Modelo, de Porlier y de San Antón, con destino a Paracuellos del Jarama y a los fusilamientos en masa de los presos considerados desafectos. Esta documentación, las 2 cartas, las que escribe Seny y la que le responde Francisco Largo Caballero, forman parte de un archivo excepcional, que es el archivo de Cruz Roja Internacional, con una documentación sobre la labor de Cruz Roja en la Guerra Civil, que te ofrece una visión absolutamente insólita de lo que estamos hablando, ¿no? Un suceso que parece como o que se le va de las manos al gobierno, o que el gobierno concede por omisión que se produzcan estas matanzas. No, el gobierno estaba advertido de que tenía que defender la vida de los presos. Y la respuesta del gobierno, del presidente del gobierno, el socialista Largo Caballero, es: de eso hablaremos otro día. Y nunca hubo respuesta, nunca hubo respuesta. Yo lo que me llama la atención es que, el número de personas asesinadas, no ya solo en Paracuellos, sino en muchos otros sitios, sitios como, por ejemplo, la famosa cueva de Camuñas, la mina esta, sí, que se utilizó, las minas de Linares, montones de sitios. Sí, sí. Estamos hablando de muchos miles. Los barcos prisión, de Santander, ejemplo, de Bilbao. Sí, sí. Yo he estudiado convenientemente el tema de Mahón, que sabes que a los prisioneros se les puso en un patio y se les ametralló. En la Mola. En la Mola, sí, sí. Bueno, previamente a todos
que habían identificado como sacerdotes los fusilaron en los Freus, que es la entrada a la Mola, y hay un pequeño monumento, una cruz de recuerdo a ellos. Y luego, pues en lo que era la Penita, porque el penal de Mahón siempre se ha llamado por los de allí la Penita, porque realmente era un penal que no tenía ni vallas, ni rejas, ni nada por el estilo, porque en realidad el penal era la isla. En aquella época no había aviones, barcos todos los días, ni cosas de estas, y entonces te llevaban a Menorca y te quedabas allí, ¿no? Entonces es curioso que todas las personas derechistas o fascistas desde el ámbito de la UGT, que fue quien teóricamente dirigió el asunto, aunque al final pues hubo un tipo, un comunista, que fue el que ordenó todo, además era un militar, y en sus movimientos influyó más las inquinas personales, al ser un sitio pequeño, que otra cosa, pero que demuestra que lo de Paracuellos no es... O sea, yo me he ido ahí para que veamos que Paracuellos no es algo aislado. Eso es, sí, sí. A mí me ha asombrado también el quitarle, ojalá se me entienda bien, esa condición atenuante que tiene como lo inevitable, ¿no? Parecía que no había otra solución, que estaban las tropas de Franco a punto de entrar en Madrid, que los presos podían unirse a las tropas de Franco y no había otro remedio que sacarlos de las cárceles y asesinarlos para conjurar esa amenaza. Bueno, hay un detalle que me ha gustado descubrir y no solo confirmar por una fuente, sino por dos, con lo cual ya me da creo que la seguridad de estar en lo cierto. El día 15 de noviembre recordarás que es el día que las tropas de Franco van a cruzar el Manzanares y van a llegar ya a posiciones que se van a mantener ya prácticamente toda la guerra, en el Parque del Oeste, en la Ciudad Universitaria. Al Hospital Clínico llegan el día 18 y se quedan ya ahí establecidos toda la guerra, ¿no? Sería como la punta de ese espolón que tienen los nacionales sobre Madrid. Pero el día 15, que es cuando cruzan el Manzanares, ya se están produciendo combates a 1 kilómetro de la Modelo. En Ciudad Universitaria, sí, en la Modelo Parque del Oeste. Es donde está ahora el cuartel general del Aire. ¿Dónde está el cuartel general del Aire? Sí, allí en Moncloa, claro. Uh-huh. Entonces, curiosamente, el jefe de las milicias de la Modelo, Pablo del Valle, llama a la Dirección General de Seguridad y dice, oye, tenemos que hacer algo porque los franquistas están aquí al lado y tenemos a los presos. ¿Y qué hago? Y le dice la DGS que sí, que los evacúes a otra cárcel. Y dice, ¿cómo? Búscate la vida. Es decir, un muy jefe... español eso de búscate la vida. Y el jefe de las milicias de la Modelo, Pablo Valle, tiene que buscar coches particulares, coches ligeros, para hacer esta evacuación. De tal manera, y esta es la segunda confirmación de este episodio, fíjate, cuanto más cerca están los franquistas de liberar a los presos de la Modelo y, según esa justificación para asesinarlos, y sumarlos a sus fuerzas, le dejan el marrón, por así decirlo, a un jefe de milicias que se tiene que buscar la vida para conseguir coches y comenzar la evacuación. El día 15 de noviembre hay evacuaciones, por lo que sabemos, está fehacientemente comprobado, a Porlier y San Antón. Qué curioso que en los partes de los aviadores franquistas que están bombardeando y operando sobre Madrid, ese día 15 señalan que están viendo convoyes de coches ligeros, uno en dirección a Porlier y otro en dirección a San Antón. Hombre, esto es la segunda confirmación de que el buen jefe de milicias, del que hablarán muchos presos muy favorablemente, muy positivamente, porque es un hombre que salva muchas vidas y que se opone a las arbitrariedades y a las crueldades que están siendo, moneda corriente en otras cárceles de Madrid. En la Modelo hay dos personajes, Pablo del Valle y el jefe de la Cuarta Galería, que van a recibir los elogios de muchos presos. Ahí te digo también,
el Pablo del Valle es socialista y el otro es de UGT y luego se va a hacer comunista. Es decir, que hay muy buenas personas, independientemente de la ideología, que van a tener un comportamiento humanitario con los presos muy, muy notable. Bueno, pues esas contradicciones yo suelo decir que he escrito el libro un poco como un periodista, ¿no? Muy a ras de suelo, muy pegado sobre el terreno, viendo qué está sucediendo prácticamente a cada hora en esos momentos terribles del comienzo de la batalla de Madrid, el 7 de noviembre, que es cuando empiezan las sacas y matanzas de Paracuellos. Bueno, metiéndome tanto en los comités de milicias de las cárceles, metiéndome en el pellejo de los funcionarios de prisiones, que tienen un papel extraordinariamente dramático, porque ellos tienen que obedecer las órdenes de sacas de los presos, porque van cumplimentadas perfectamente de acuerdo con el reglamento. Entonces, ellos no se pueden negar, como funcionarios de prisiones, a entregar a las milicias de vigilancia y retaguardia, que son las que van a cometer los traslados y las ejecuciones, esas listas de presos, sabiendo además, como saben muy bien los directores de las cárceles, que los están entregando para ser asesinados en masa, ¿no? Bueno, me he metido en muchos resquicios, muchos rincones que estaban aún, yo creo, bastante en sombra o incluso sin explorar, y bueno, pues llegó a algunos hallazgos, pues no quiero contar aquí todo el libro, pero el lector posiblemente se sorprenda de cómo funcionarios de prisiones implicados en el momento de las sacas en algunas cárceles de Madrid luego van a ser, digamos, ni siquiera absueltos porque no se les hace proceso, pero reutilizados por Franco para su sistema carcelario después de la guerra, y son funcionarios de prisiones que han tenido un papel, es verdad que, como he dicho, completamente forzado, porque todo viene tremendamente cumplimentado reglamentariamente, y no pueden negarse, ¿no?, a entregar a los presos que les están pidiendo tanto el director general de seguridad, Manuel Muñoz Martínez, que es como empiezan las sacas, con órdenes de Manuel Muñoz Martínez, con órdenes de Vicente Girauta, que es su segundo en la Dirección General de Seguridad, y luego ya esas famosas listas, recordarás perfectamente la lista de Pedro Muñoz Seca, de la cárcel de San Antón, firmada por Segundo Serrano Poncela, la mano derecha de Carrillo en la Consejería de Orden Público de la Junta de Defensa de Madrid. Eso te iba a decir, que yo siempre he considerado al máximo responsable de todo esto a Santiago Carrillo, aunque los otros también tienen su mérito, ¿no? Bueno, es indudable que Carrillo, el día 6 de noviembre, él ya constituye lo que se va a llamar el consejillo de la Dirección General de Seguridad. Es un órgano que él crea para la coordinación de la represión en retaguardia en todo Madrid. La argumentación para crear el consejillo es que, bueno, hasta hoy todo estaba muy descoordinado y los esfuerzos eran muy dispares, y gracias a este consejillo de la DGS pues vamos a lograr coordinar y centralizar la labor de limpieza de retaguardia, que no es otra. Qué curioso que estos agentes del consejillo de la DGS nombrados por Santiago Carrillo van a ser los que ya el 7 de noviembre estén yendo a las cárceles con las listas de presos para masacrar, ¿no? Bueno, evidentemente la responsabilidad de Carrillo está ahí, todo el papel que hace su mano derecha, Segundo Serrano Poncela. Hay una cadena de mando, yo diría que exclusivamente comunista, en las ejecuciones, la organización y ejecuciones de Paracuellos y Torrejón. Carrillo como consejero de Orden Público, Segundo Serrano Poncela como su mano derecha, delegado de Orden Público. El jefe de las milicias de vigilancia y retaguardia, Lucio de Santiago, que es un ferroviario de la Estación del Norte, se había presentado a las elecciones en las listas del Partido Comunista. Su segundo en esas milicias de vigilancia y retaguardia, que son los que hacen los traslados y los fusilamientos en masa,
que es Federico Manzano, que empieza a ser, bueno, es un abogado maestro del Partido Socialista, pero que al comienzo de la guerra se va a hacer del Partido Comunista. Pero en todo caso, la carta de George Chenier, el 2 de noviembre, a Largo Caballero, señala a un máximo responsable de las sacas, y es el propio Largo Caballero, que es advertido de que no se les puede tocar un pelo a los presos porque están protegidos por las convenciones internacionales. Esa carta del delegado de Cruz Roja de George Chenier la tiene Largo Caballero delante de sus narices. Y la contestación que da 2 días después es que de eso no va a hablar, que eso ya hablaremos más adelante. No, perdone, es que la Cruz Roja tiene ya en octubre a Ení, al doctor Ení, al delegado de Cruz Roja en Madrid, ya tiene avisos de su sede en Ginebra. Ojo, doctor Ení, ocúpese de los presos que nos está llegando, que corren el riesgo de ser masacrados. Esto es lo que se llamó la Comisión de España dentro de Cruz Roja Internacional en Ginebra. Advierte ya Ení, antes de que comiencen las matanzas, de que los presos corren serio riesgo de ser masacrados, que es lo que luego se va a haber hecho una realidad, ¿no? Bueno, ¿quién podía haber tenido la facultad, el poder, los recursos para detener las matanzas o que no se hubieran producido las matanzas? Evidentemente, el gobierno del Frente Popular, liderado por Largo Caballero. Pero Largo Caballero, es verdad que bajo el amparo del gobierno de Largo Caballero, luego se van a parar las sacas. Pero digo yo, ¿quién tenía la palanca para pararlas? Tenía que tener la palanca para ponerlas en marcha. Pedro, me llama poderosamente la atención porque has tocado varias veces Ginebra y La Haya, en definitiva. Hay unas convenciones que ha firmado un gobierno, el que sea. No sabemos si ha sido el que había antes de 1931, el de después, el de 1934, ¿cuál? No sabemos cuál, pero hay La una Haya cosa... es 1907, ¿no? Las convenciones Sí. de La Haya. Sí, pero bueno, a las que España se se remite, habrá las que se adherido remite. Sí. indiscutiblemente cuando existe una convención como la de Ginebra o la de La Haya o la que sea, a la cual se adhiere un gobierno, los siguientes gobiernos a él, salvo que renuncien expresamente a esa convención, tienen que estar en ella. Claro. Lo que no entiendo muy claro es que yo pienso, o yo no sé, no conozco bien el tema, pero entiendo que hay unos tribunales internacionales que tendrían que haber actuado ante esta situación. Ya sé que van a actuar a posteriori y no... lo que hay es que la Cruz Roja advierte. Pero igual que se dieron una prisa inusitada para hacer los juicios de Nuremberg, se podrían haber dado una prisa inusitada para este tema, porque yo entiendo que el representante de la Cruz Roja informó inmediatamente a Ginebra de lo que estaba sucediendo. Que lo que pasó en Paracuellos, entiendo que la Cruz Roja lo supo inmediatamente, o sea, no se enteró 3 años Sí. después. No, lo supo. Sí, sí. Y sin embargo, ¿qué pasa para que ni desde La Haya ni desde Ginebra, que son donde se encuentran las palancas de poder de la diplomacia internacional y de la justicia internacional, no movieran un dedo? Bueno, ahí está la Sociedad de Naciones, pero es verdad que lo que denuncia la Cruz Roja se queda en el ámbito de la Cruz Roja y algo mucho más importante, como señala Melchor Rodríguez, en el cuerpo diplomático y en las cancillerías internacionales. O sea, evidentemente Melchor Rodríguez reconoce que es la presión del cuerpo diplomático por la repercusión internacional que está teniendo la denuncia de Cruz Roja sobre las masacres, la que logra que se paralicen las sacas. Por eso es importante el papel de George Chenier. Hay una cuestión que me salta también en la documentación y en la carta de George Chenier a Largo Caballero está incluida. Hay un debate en el que, bueno, podía reconocer Largo Caballero como prisioneros de guerra a los presos de las cárceles madrileñas o todos los presos que tenía en su poder el bando republicano, sin que eso supusiera el reconocimiento de la beligerancia
del bando sublevado. Ya sabes que es un tema capital para la República, el que no se reconozca a los rebeldes como beligerantes, y la contestación es muy fácil. ¿Cómo será que el primero que reconoce como prisioneros de guerra a los presos de las cárceles madrileñas es Melchor Rodríguez, que compra el argumento al doctor Ení diciendo, es que tienen ustedes razón, es que yo voy a he ordenado la paralización de las sacas, esto es el 9 de noviembre, la primera vez que le nombran, sabes que le nombran 2 veces, una de ellas le quitan de en medio porque el ministro de Justicia, García Oliver, le dice, oye, que no detengas las sacas, que las sacas tienen que continuar. Y entonces él dimite, Melchor Rodríguez, y las sacas, él dimite el 14 de noviembre, y las sacas se reanudan el día 18, hasta el 3 de diciembre, ¿no? Pero en esos 2 momentos, el argumento que hace valer Melchor Rodríguez es el que el propio doctor Ení le había expuesto a Largo Caballero, diciendo, son prisioneros de guerra, están acogidos a los convenios internacionales firmados por España, usted tiene que proteger su vida, ¿no? Bueno, lo que te iba a comentar es que además Ení no solo pide esto al gobierno republicano, sino que él está proponiendo que ese reconocimiento de prisioneros de guerra lo haga también el bando nacional, de tal manera que haya una reciprocidad, que si libera Largo Caballero a los presos, también haga lo propio el bando sublevado. De esto hay una carta del embajador británico Sir Henry Chilton a los 2 bandos, el 22-23 de octubre, diciendo que se propone llegar a un intercambio de prisioneros no combatientes o rehenes políticos de los 2 bandos, y pone a disposición la Royal Navy para producir este intercambio. Bueno, es impresionante porque los 2 bandos rechazan la propuesta británica. Y los 2 bandos dicen que es que nosotros no tenemos rehenes políticos. Los que tenemos, bueno, pues son gente que los tenemos que tener aquí. Bueno, el bando republicano, pues porque han cometido delitos contra el gobierno, porque se han sublevado, lo cual correspondía a una muy mínima parte de militares ya juzgados y condenados por su implicación en la sublevación militar, algunos de ellos fusilados, pero luego una gran mayoría condenados a apenas 6 años de cárcel o 1 año de cárcel, como un caso de un teniente del ejército, del ejército del aire, de aviación, no existía el ejército del aire, fusilado en Paracuellos, que había sido condenado a 1 año de cárcel, ¿no? O sea, bueno, pero la gran mayoría, un 90 y pico % de los presos, como dice el cuerpo diplomático, no habían cometido delito alguno. Lo único que eran pues desafectos contrarios al Frente Popular, personas bien significadas o no muy significadas de los partidos derechistas, falangistas, por supuesto, carlistas, pero que no habían cometido delito alguno contra el gobierno republicano y estaban en las cárceles. Hay una relación que publicó en el libro de las causas por las que las mujeres de la cárcel Conde de Teruel, que eran unas 1.200 presas, todas ellas, pues eso, hermanas o mujeres o madres de militares o de militantes derechistas, donde dice, ¿y usted por qué está en la cárcel? Le hace una encuesta a Cruz Roja Internacional. Bueno, la inmensa mayoría no sabe por qué está en la cárcel. Están detenidas, consanguinidad. Claro, por ser familia de... Y hay unos casos ahí muy impresionantes porque hay hasta 6 hermanas detenidas. 6 hermanas detenidas. O una buena chica, es la hija de una mujer, se apellida Martínez Campos, entiendo que debe tener relación con el general Martínez Campos, que se va a la cárcel porque han detenido a su madre mayor, y ella con 24 añitos pues se presenta en la cárcel para que la detengan a ella y poder cuidar en la cárcel a su madre, ¿no? Bueno, pues esta cuestión del intercambio propuesto por Ení,
oiga, no solo estoy pidiendo que el bando republicano libere a los rehenes o presos políticos, sino le estoy pidiendo reciprocidad también al bando nacional. Los dos se niegan. Hay una tercera tentativa, que es el presidente de Cruz Roja Internacional, Max Huber, que escribe otra carta a los dos bandos proponiendo de nuevo el intercambio de prisioneros no combatientes, y los dos también se niegan, ¿no? O sea, ese es el contexto en el que se producen las matanzas de Paracuellos. Yo he investigado, había ahí una documentación, yo creo que muy significativa, que nadie la había expuesto ni la había reflejado, y a mí me parece que explica muchas cosas, ¿no? Que son la exhumación de los restos de Soto de Aldovea. Soto de Aldovea, como bien sabes, el 8 de noviembre llevan una expedición de 414 presos de la Modelo y Porlier a Paracuellos del Jarama. Pero los enterradores, que son civiles de Barajas y de Paracuellos, todavía no han terminado de enterrar a los fusilados de la noche anterior. Estamos hablando de la segunda expedición de la Modelo, que fue numerosísima, de cerca de 500 presos fusilados en la tarde del día 7. En la mañana del 8 siguen intentando excavar fosas para enterrar a los fusilados del día 7. Entonces, no, aquí no los traigáis, que aquí no hay sitio para enterrarlos, ¿no? Entonces, llevan los autobuses a Soto de Aldovea, que hay una acequia seca que va del río Henares al castillo de Aldovea, que era de los duques de Tobar, hermano del duque de Tomar, hermano del conde de Romanones, incautada la finca por la UGT, y les dice, bueno, traerlos aquí, que tenemos una acequia seca, los matáis al borde de la acequia y lo único que hay que hacer es cubrir de arena la acequia, ¿no? En diciembre del 39, Franco da permiso para la exhumación de los restos de Soto de Aldovea, porque los familiares le advierten que las crecidas del río Henares, al estar a la misma altura, la acequia evidentemente era una acequia que se alimentaba del cauce del río Henares para llevar agua al castillo, estaba al mismo nivel que el río. Decía, cuando crece el río, ya ha habido un riesgo en alguna crecida que ha removido aquello y ha movido los restos, y le piden a Franco permiso para llevarlos a Paracuellos. Bueno, en esa exhumación de diciembre del 39 podemos hacernos el cuadro extraordinariamente dramático de qué pensaban los presos que estaba pasando con ellos en estos traslados. En la exhumación de diciembre del 39 se encuentran en los bolsillos de muchos de los presos paquetes de galletas, tabletas de chocolate, latas de leche condensada, pensando que a lo mejor el traslado a las cárceles de Levante se podía hacer largo y pues llevaban esto para recuperar fuerzas. Muchos de ellos, alguno llevaba las llaves de su casa, un billete de tranvía, un vale del economato de la Modelo, pensando quizá que podrían intercambiarlo por los vales del economato de la nueva cárcel a donde iban destinados. Entonces, yo creo que en las primeras sacas la gran mayoría iba completamente convencida de que el gobierno estaba trasladándolos a Levante. Pero hay dos casos muy significativos en Soto de Aldovea, que son justamente dos militares que llevan un papelito con su nombre y su apellido en la chaqueta o en el mono. ¿Por qué? Porque estos militares sí que sospechaban lo que podía pasar con ellos, ¿no? Entonces, imagínate, José Antonio, esa escena de estos dos militares en su celda, unas horas antes de que los saquen, escribiendo su nombre, pensando que algún día sus familiares van a encontrar sus restos y poder identificarlos, ¿no? Bueno, pues esta es una historia que a mí me ha llamado la atención, que no estaba recogida, que no estaba escrita, está en una documentación digitalizada del Archivo Pares. Bueno, pues me parecía que ofrecía un cuadro bastante realista, bastante dramático de lo que fueron las sacas, ¿no? Los relojes parados, ¿no? Quienes toman nota de las exhumaciones, y así empiezo el capítulo, pues hablan de los relojes de pulsera de algunos de los fusilados, pues un reloj parado a las 4, otro a las 10, otro a las 12, como intentando decir, a ver si sabemos a qué hora los pudieron fusilar, ¿no?
Bueno, hablando de Soto de Aldovea, y que me gustaría contarte, José Antonio, una cosa que me ocurrió escribiendo el libro. Yo acababa ese fin de semana, que es cuando aprovecho para dar los empujones a los distintos capítulos, ¿no? Y ir armando el libro. Bueno, pues yo acababa de escribir de Soto de Aldovea y de los fusilamientos ahí en Torrejón, ¿no? Bueno, tuve lo voy a decir porque es una sensación un poco escalofriante, la casualidad de conocer a 2 familiares de fusilados en Soto de Aldovea con apenas 24 horas de diferencia después de haber escrito el capítulo del libro, ¿no? Bueno, pues son de esas casualidades que nos ocurren a los escritores, a los investigadores. Yo la señalo, José Antonio, porque me parece muy significativa. Yo no había conocido hasta hoy a nadie que fuera familiar de los fusilados de Soto de Aldovea, y después de escribir ese capítulo, pues me encontré y conocí a 2 de ellos, ¿no? Bueno, en menos de 24 horas. Es bastante curioso, ¿no? Yo lo que pasa es que te estoy oyendo y, bueno, yo he vivido situaciones parecidas que también se podrían haber cortado. Yo entiendo que esto lo podrían haber cortado Inglaterra o Alemania perfectamente. Sobre todo Inglaterra. Alemania quizá no hubiese tenido fuerza sobre el gobierno de la República. Inglaterra lo intenta, claro. Sí. Pero bueno, lo intenta. Yo soy consciente de que el gobierno inglés y el gobierno francés se plantan y dicen: señores, esto se ha acabado, y estoy completamente convencido que se ha acabado. Lo que pasa es que quizá no hicieron la fuerza que debieran. Yo esto lo he vivido por desgracia en alguna de las misiones en las que he estado, en que mucha boina azul de la ONU, pero nada. O sea, unos cuantos militares que se mandan allí para que den testimonio de lo que está sucediendo, que tampoco tienen que darlo, y bueno, y nadie hace nada. No tienen el recurso para... Yo fíjate, creo, no fue una intervención directa, pero es verdad, y vuelvo a esas declaraciones de Melchor Rodríguez en la causa general, diciendo que él sabe que fue la presión diplomática la que hizo que García Oliver, después de haberle destituido el día 14 o de haber forzado su destitución el día 14, le llama de nuevo el día 24 o el día 25 porque quiere que retome su responsabilidad al frente de las cárceles madrileñas y que vuelva a parar las sacas. Esto sí que es tremendo, porque el cálculo entre que el día 24 o 25, no lo recordaba bien Melchor cuando habla con García Oliver, para volver a recuperar su puesto al frente de las cárceles madrileñas, hasta que efectivamente logra ocupar ese cargo y parar las sacas, transcurren, pues fíjate, del 24 al 25 de noviembre hasta el 5 de diciembre, transcurren 10 días, con el balance cruento de que se han seguido produciendo sacas y hay más de 1000 asesinados en ese intervalo, ¿no? Entre que García Oliver le propone volver a hacerse cargo de las cárceles para parar las sacas y que se nombra efectivamente a Melchor Rodríguez, transcurren unas cuantas sacas más, ¿no? De Porlier, de San Antón y de Ventas, ¿no? Al final no es una intervención directa, pero está atestiguado que en el Foreign Office cae como una bomba, pero cae de una manera tremenda las noticias y los informes de lo que está ocurriendo en Madrid, en las sacas, las matanzas de Paracuellos, y eso, en el fondo, refuerza la posición del Foreign Office de que ni hablar vamos a intervenir en la guerra civil a favor del bando republicano, que está permitiendo estas barbaridades, ¿no? Quejas hay quejas de un personaje bastante singular, que es Cipriano Rivas Sheriff, que es cónsul de España en Ginebra, y se queja de que la Cruz Roja no atiende a las denuncias que se hacen de las, brutalidades y atropellos del bando nacional, ¿no? Bueno, Cruz Roja tenía también sus delegados, y Cruz Roja
yo creo que en un ejercicio de exquisita y rigurosa neutralidad, siempre está buscando la reciprocidad, ¿no? Hay algunos autores que le reprochan a Cruz Roja, no, es que solo miraba al bando republicano, solo denunciaba los atropellos del bando republicano. No, lo que hay es un intento de parar o de humanizar la guerra en los dos bandos. Algunas veces se consigue con algunos canjes, intercambios, otras veces pues no, porque se niegan. El doctor Eni le pide a Largo Caballero las listas de presos. Y Largo Caballero es otro de los asuntos que dice que no, que de eso ya hablaremos también otro día y tal. Claro, Eni quería saber quién estaba en las cárceles, no solo para informar a las familias, sino para tener constancia de poder hacer un seguimiento de oye, si les van a trasladar a esta lista que tengo de Porlier, constatar que esos presos de Porlier han llegado a destino, cada uno de ellos con su nombre y su apellido, ¿no? Bueno, choca mucho encontrarte quejas de la Cruz Roja Internacional en el sentido de que Franco también se niega a entregar las listas de sus prisioneros, ¿no? Entonces es una batalla, la de Cruz Roja Internacional, que ayuda mucho a clarificar y a iluminar algunos aspectos de la guerra, que es una guerra, vamos a convenirlo, en los primeros meses de la guerra es una guerra sin cuartel. Es una guerra completamente sin cuartel, despiadada, brutal. Luego se irá atenuando en un bando y en otro, pero verdaderamente los primeros meses son terribles y Cruz Roja se ve incapaz de frenar esa guerra despiadada, ¿no? Bueno, nos estamos quedando sin tiempo. Como me suele suceder. Como suele suceder. Has sido muy explícito. Pero a mí todavía me queda algo. Me quedan dos preguntas. Uh-huh. Una es, ¿qué pasó con ese doctor de la Cruz Roja? Bueno, pues no se acaban en las desgracias. El 5 de diciembre del 36, él lleva 3 meses en Madrid. No sé quién le avisa, quién le pone en guardia. Él escribe una carta a su hermana en Ginebra diciendo que su vida está amenazada. Él siente o sabe, alguien le transmite alguna información que le hace ver, oye, van a ir a por ti. O sea, sal de aquí todo lo a prisa que puedas. Él llevaba unas semanas intentando embarcar en un avión de la embajada francesa, en el avión de la embajada francesa que hacía el viaje, el vuelo Madrid-Toulouse. Intenta embarcar a dos niñas de 14 y 12 años, que son María Carlota y María Dolores Cabello Sánchez Pleités, que su madre, que vive en Bruselas, ha pedido a Cruz Roja que se las envíen, y él intenta conseguir embarcar a estas niñas, pero el día 8 de diciembre él se embarca con las niñas en este avión de la embajada. Qué curioso, alguien que se siente amenazado, que cree que su vida está en peligro y que tiene que salir de Madrid a toda marcha porque cree que lo van a matar. A los 10 minutos de despegar el avión de Barajas, el avión es derribado por un caza soviético. Hombre, parece más que una casualidad, ¿no? Yo creo que sí. El objetivo, tanto el gobierno francés como el suizo tiene un informe que se titula Atentado contra el doctor Eni, acerca de este derribo. Y está en los archivos de la Confederación Suiza con ese título, Atentado contra el doctor Eni, y es el derribo del avión de la embajada francesa. El avión, el piloto se hace el muerto, con ello lanza el avión en barrena, como si ya hubiera perdido el control, ve que el caza que le ha disparado cree que ha cumplido su objetivo y se marcha y se aleja, y apenas a 1000 metros del suelo logra enderezar el avión, hace un aterrizaje forzoso cerca de Pastrana, en Guadalajara. El avión capota, se da la vuelta en ese aterrizaje violento. Bueno, el doctor Eni recibe un balazo en el gemelo, una bala que está conservada en los archivos de Cruz Roja en Ginebra y que corresponde a las ametralladoras de un Polikarpov I-15 soviético, los famosos Chato, que fueron los aviones de la República.
Es herido un periodista francés, Luis Delapré, otro periodista francés de la agencia Havas, André Chateau, también es herido. André Chateau perderá la pierna y Luis Delapré fallecerá a los 3 días en el hospital de San Luis de los Franceses, aquí en la calle Claudio Coello de Madrid. Se hace un informe por parte del gobierno republicano diciendo que han sido cazas fascistas. El gobierno francés, cogiendo las declaraciones del piloto y del radiotelegrafista del avión, que es un Potez 540, demuestra fehacientemente que han sido aviones republicanos, aviones con las bandas rojas de la aviación gubernamental. Y bueno, todo queda tapado porque, aparte de una nota de protesta del gobierno francés al gobierno de Largo Caballero por el derribo de su avión, pidiendo indemnizaciones para los heridos por el desastre del avión, la cosa queda tapada porque Cruz Roja no quiere removerlo. Cruz Roja no quiere removerlo porque teme que sigan en riesgo los demás delegados suyos en zona republicana. Para que te des cuenta, el piloto y el radiotelegrafista que sobreviven al accidente salen de España prácticamente blindados. Se meten en un barco con instrucciones el barco de no tocar costa española hasta llegar a destino en Francia. Es decir, ellos creían que, los sacan a toda prisa también, pensando que los van a matar, porque han reconocido que eran aviones republicanos los que habían derribado el avión. Y terminó, doctor Enim muere con 84 años en el año 91, convertido en un médico de barrio del Grand Lacy en Ginebra, con una consulta en la Plaza 1 de Agosto, soltero, sin descendencia, y bueno, muere en el 91, posiblemente olvidado de todo el mundo. Nadie ya se acordaría que había sido delegado de Cruz Roja en la Guerra Civil Española. Bueno, un hombre bueno, de estos que solemos dejar en el olvido, y que nos recuerdan siempre que la lucha por el bien de la humanidad es una historia interminable, ¿no? Como cuento en el libro. Y qué paradoja, a apenas 1 kilómetro de donde tuvo su sede, que fue la casa taller de Mariano Benlliure en José Abascal 55, donde solo hay una placa que recuerda que aquella casa fue la de Mariano Benlliure, a apenas 1 kilómetro vemos levantarse una estatua de un señor que se llama Francisco Largo Caballero en medio de la Castellana, ¿no? Entonces, bueno, estas son las injusticias de el hombre que intentó evitar y que dijo, intentó hacer todo lo posible por salvar las vidas de los prisioneros. Está olvidado, su nombre no está recogido en ningún lugar en la geografía madrileña, y en cambio, pues el hombre que miró para otro lado, o que se desentendió, o que no quiso hacer caso de este llamamiento a la humanización de la guerra y del respeto de la vida de los prisioneros, pues tiene una pedazo de estatua en el Paseo de la Castellana que que es bastante, lo injusto que es esto, ¿no? Cómo nos han vendido algunas motos y cómo seguimos comprándolas. Ese es el gran problema. Pedro Corral, muchísimas gracias por tu presencia. Muchísimas gracias, un placer y un honor, como siempre, José Antonio. Gracias por haber venido. Muy bien, gracias a ti.